Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23, versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Una vez más leemos, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque tenemos, Señor amado, la bendición de poder estar aquí en tu casa, adorando tu nombre, Señor amado, edificándonos con tu palabra, edificándonos, Señor amado, con cada una de las alabanzas, y nos das la oportunidad de poder exponer delante de ti cada una de las peticiones, y ahora nos das la dicha de meditar en tu palabra bendita y gloriosa. Toma mi vida en tus manos, dame tu gracia, dame tu ayuda, de tal manera, Señor, que tu palabra sea una bendición, sea de edificación, sea agua refrescante al corazón de cada uno de tus hijos. Mi vida en tus manos, Señor amado, sabiendo que haces más, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Una brújula es un instrumento de orientación que sirve para determinar la dirección cardinal y ubicarse espacialmente respecto del norte magnético por medio de una aguja imantada. Hermanos, si una brújula puede ayudarnos a guiarnos y ubicarnos, ¿se imagina lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer para guiarnos y ubicarnos con respecto a lo que Dios quiere de nosotros? Y eso es glorioso. Es por eso que quiero considerar con ustedes en esta noche: dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios, de tal manera que podamos decir como David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra, ¿qué? Ha sido en mi lengua. Así, damos la gloria al Señor. Amados hermanos, el propósito por el cual Dios permite que este libro quede plasmado en las Sagradas Escrituras es para dar a conocer el registro del reinado del rey David. Además, este libro coloca al pacto davídico en su contexto histórico, pero también otro de sus propósitos era demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto ¿a quién? A Dios. A más de ello, amados hermanos, también tenía como propósito mostrar las cualidades personales que agradan a Dios y describir ¿a quién? Al rey David como el líder ideal de un reino imperfecto, y anunciar a Cristo, el que será el líder ideal de un reino nuevo, pero ya no imperfecto, sino de un reino ¿qué? Perfecto. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Más o menos se escribe entre los años 931 y 722 antes de Cristo. Y este capítulo 23, amados hermanos, donde hemos leído la palabra del Señor, nos presenta el último salmo de David.
así. El último salmo de David. Y entonces cuando nosotros ya vemos aquí en la Escritura y leemos estas palabras, porque dice que son las últimas palabras, o dice son las postreras palabras de David. ¿Por qué? Porque el Señor ya pues lo iba a llamar a su presencia. Y entonces dice, el Espíritu de Jehová, ¿qué? Ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Cuando nosotros vemos el contexto, amados hermanos, o los textos que rodean a este versículo, podemos ver el carácter del Rey perfecto de Dios. Es decir, ya nos está presentando ¿a quién? A Cristo el Señor. Aquí lo vemos ya nada más cuando uno ve y dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel que fue levantado, ¿qué? Alto. Y uno dice, ¿quién es el que fue exaltado a lo sumo? Cristo Jesús. Y dice, el ungido del Dios de Jacob. ¿Quién es el ungido de Dios? Cristo el Señor. El suave en cánticos de Israel. Y así podemos ver, amados hermanos, hasta el versículo 4, el carácter del Rey perfecto de Dios. Es decir, podemos ver a Cristo el Señor. Y ya aquí, amados hermanos, encontramos, reitero, las últimas palabras de David antes de su muerte. Estas palabras incluyen pues esto que ya les mencioné, profecía sobre el Mesías. Y este versículo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, es una declaración de la inspiración divina de las palabras del rey David. ¿Qué hace el rey David aquí? Pues él reconoce que la profecía que está a punto de pronunciar y todo lo que él había plasmado en los salmos no es su propia invención, sino que el Espíritu de Jehová, quien es el que ha hablado, a través de él. Y está reconociendo, amados hermanos, cuando dice el Espíritu de Jehová que ha hablado por mí. No se me atribuye a mí, no es mi palabra, no es de mí, es de Dios por su Espíritu glorioso. Y amados hermanos, él ya está dando aquí un ejemplo contundente de la inspiración de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura, únicamente quiero leer para ustedes lo que el apóstol Pedro decía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados, oiga, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados del Espíritu Santo. Y es lo que está reconociendo, amados hermanos, está reconociendo aquí el rey David. Y no se está atribuyendo ninguna gloria, no se está atribuyendo ningún éxito, sino que él lo está poniendo todo a quien merece esa gloria, que es Dios, de tal manera que dice el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. El rey David, amados hermanos, se ve a sí mismo como un instrumento de Dios, nada más. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que si Dios nos usa, tenemos que reconocer porque somos nada más un ¿qué? Un instrumento. Pero ese instrumento en las manos de Dios es útil y Dios lo había usado para transmitir, a él lo había usado para transmitir un mensaje divino. Ahora, el papel de él, amados hermanos, no es crear sus propias enseñanzas, sus propias ideas, sino transmitir aquello que Dios
le había revelado. Así. Entonces ya cuando nosotros vemos esto, nos deja una enseñanza bastante grande. Y esta parte escritural es una llamada de atención o exhortación a la humildad, dado que tenemos que reconocer que solo somos portavoces ¿de qué? No de nuestra palabra, sino de la palabra de Dios. Así, de la palabra del Señor. El hecho, amados hermanos, de que el rey David reconozca la inspiración divina de su mensaje es un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros de que la revelación de Dios, es decir, su palabra, procede de Él y no de los hombres. Así, procede de Dios y no de los hombres. Entonces podemos ver, amados hermanos, una absoluta guía y dependencia del Espíritu de Dios en su vida. Y cuando él escribía, ¿quién estaba guiándolo? El Espíritu Santo. Y cuando él oraba, ¿quién lo guiaba? Porque quedaron sus oraciones plasmadas. El Espíritu de Dios. Y cuando él cantaba, ¿quién lo guiaba? El Espíritu de Dios. ¿A usted también lo guía cuando predica, cuando canta y cuando ora? Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es precioso, que el Espíritu de Dios nos guíe, porque la misma Biblia nos dice, orando por el Espíritu Santo, cantando canciones ¿qué? Espirituales. Y todo esto, amados hermanos, lo tenemos que hacer bajo la guía del Espíritu de Dios. Así, bajo la guía del Espíritu de Dios. Entonces, por eso hablamos esto, dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios. Hermano, ¿qué queremos decir con esto? Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, podremos dar a conocer fielmente lo que Dios reveló en su palabra y no lo que yo creo que Él reveló. Por eso él al final de sus días, él está diciendo, el Espíritu de Jehová que ha hablado por mí. Él está diciendo, esto que queda plasmado no son mis ideales, no es mi filosofía, no es lo que yo creo. Esto es la palabra soplada, la palabra inspirada, es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le iba dando lo que él tenía que dejar plasmado en las Escrituras para que nosotros hoy fuésemos enriquecidos, amados hermanos, por todo ello. Ahora nosotros tenemos la palabra y podemos decir que para nosotros, amados hermanos, es más sencillo todo. Esta es la palabra profética más permanente y que tiene la potencia del Espíritu de Dios, y que cuando nosotros la hablamos tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, y que cuando nosotros que cantamos también tiene que ser por la palabra que ha sido revelada por el Espíritu de Dios. Por eso les he dicho en otras ocasiones, tenemos que predicar la palabra, tenemos que orar la palabra y tenemos que cantar ¿qué? La palabra. Todo esto por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Todo esto por medio del Espíritu de Dios. Ahora ya cuando nosotros vemos lo que quedó plasmado en las Escrituras, ¿quién estaba interviniendo ahí? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y hablamos, dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios. Y cuando vemos en el Salmo 3, 1 al 4, vamos a leerlo. Salmo 3, 1 al 4, amados hermanos. En primer lugar, dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios, como David en sus oraciones. Y aquí él eleva una oración, amados hermanos, y dice de la siguiente manera, nada más vamos a leer hasta el versículo 4.
Dice la palabra del Señor, lea conmigo, unidos, dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. ¿Estaba orando en la carne? ¿No era el mismo Espíritu de Dios? Así, mire, el Espíritu de Dios hablando, ¿a dónde? A él. ¿Y eso a dónde lo lleva? A su boca. ¿Y qué hace? Ora. ¿Y a dónde vuelve? Vuelve allá. Es por el Espíritu de Dios. Por eso, amados hermanos, decimos: dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios, como David. ¿Cuándo? En sus oraciones. Y ya nosotros vemos este momento tan crítico cuando huía delante de su hijo Absalón, y que el pueblo se le había venido en contra. Y él, amados hermanos, clama al Señor: oh Jehová, ¿a quién más? ¿A quién más si no es al Señor? ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Y muchos se levantan contra mí. Y expone delante del Señor su querella, su necesidad. Y les dicen: a más de eso, Señor, muchos dicen de mi vida. Ya para él no hay esperanza, no hay para él salud en Dios. No hay para él esperanza. Pero él está orando. Él está orando al Señor y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levantas mi cabeza, Señor. ¿Se da cuenta cómo en su oración, amados hermanos, presenta él su necesidad, pero reconoce que su única esperanza, amados hermanos, ¿quién es? Es el Señor. Y lo reconoce: tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Por donde me quieran atacar, yo tengo alguien que me defiende. Un escudo. ¿Quién es? Es Jehová, es Cristo el Señor. Bendito es Dios. Eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. El que ensalza mi cabeza, el que levanta mi cabeza, el que me hace estar erguido, el que me sostiene a pesar de todo lo que él estaba pasando. Y fíjese cómo el Espíritu Santo lo lleva a confiar plenamente. Por eso dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. ¿Qué seguridad? Cuando nosotros oramos, amados hermanos, como lo dice Romanos, ¿quién es el que nos ayuda a orar? El Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aquí está actuando el Espíritu Santo, que le está dando esta palabra, y él está orando. No lo sabemos hacer, pero ¿quién sí sabe? Él sí sabe, porque él conoce mejor que nosotros lo que yo estoy pasando, lo que me estoy doliendo, lo que usted está sufriendo, lo que usted está atravesando. Y aunque usted mismo ni se entienda, pero el Espíritu de Dios nos entiende. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y es Dios que por el Espíritu pone esas palabras en nuestra boca. Por eso Él dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde el monte de su santidad. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Clamé y Él me oyó.
Él me respondió. ¿Se da cuenta? Y uno ve, amados hermanos, y por eso uno dice, déjese guiar. Ore por el Espíritu Santo. Así, ore la palabra, porque la palabra es la voluntad revelada de Dios. Y lo vemos en todas las escrituras. Hay muchos ejemplos, amados hermanos, cuando les prohibieron predicar la palabra. Allá en el libro de los Hechos. Y ellos clamaron al Señor y echaron mano ¿de qué? De la palabra. ¿Quién estaba ahí interviniendo? El Espíritu Santo. Y comenzaron a exaltar al Señor. Tú que hiciste el cielo y la tierra, bramaron las gentes y apelaron a la palabra en su oración. Y hermanos, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. ¿Se da cuenta? Es la palabra. Ore la palabra. Eche mano de la palabra del Señor, porque es la voluntad revelada de Dios. No solo, amados hermanos, no solo cuando nosotros oramos, sino también cuando cantamos. Cuando cantamos, porque cantamos ¿qué? La palabra. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios, como David en su alabanza. En el Salmo 9, ahí adelantito, vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice así. Vamos a leerlo, amados hermanos, son 10 versículos. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque, perdón, hermanos, perdónenme. Ahora sí, leamos, dice así: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Alegraréme y regocijaréme en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, por haber sido mis enemigos vueltos atrás. Caerán y perecerán delante de ti, porque has hecho mi juicio y mi causa. Sentaste en silla juzgando justicia, reprendiste gente, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste. Su memoria pereció con ella, mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio. Y él juzgará el mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios, como David en su alabanza. Como decía, amados hermanos, cómo lo expresa él y comienza cuando él escribe esto por el Espíritu Santo: te alabaré, oh Jehová. ¿Cómo? Con todo mi corazón. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, esto es una realidad. No podemos hacer otra cosa más que alabarle. ¿Cómo? Con todo el corazón. Así. Ahora, si uno pregunta cuando dice, ¿por qué David dice te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón? ¿Será que él tenía motivos para alabar al Señor con todo el corazón? ¿Y los tenía de qué? De sobra. Así como usted y como yo tenemos motivos de sobra, ¿para qué? Para alabarle con todo el corazón.
Así como de acuerdo a como ustedes, algunos son más más algarabía por su temperamento, por su carácter, algunos son más discretos, pero ahí el Espíritu de Dios está trabajando de una manera ferviente, de tal manera que podamos decir como David: te alabaré, oh Jehová, pero con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿En dónde? En mi alabanza, en mi canto. Mi canto tiene que expresar la grandeza, la magnificencia del Dios Todopoderoso. Por eso dice: contaré todas tus maravillas, alegraréme y regocijaréme. ¿En quién? En mí. En nuestra fuerza, en nuestra ciencia, en nuestra habilidad. No, me voy a alegrar en ti. Tú eres la razón de mi alabanza. Tú eres la razón de mi canto. No es nadie más, es Dios. Él es la razón de nuestra alabanza. Por eso es que está diciendo, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, el único digno de recibir la exaltación. ¿Quién es? Es Dios. Y aquí ya nos está diciendo: alabaré, te alabaré, oh Jehová. Y nosotros sabemos que Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace el Espíritu Santo es exaltar ¿a quién? A Cristo el Señor. Fíjese qué maravilloso. Y aquí vemos al Espíritu de Dios que está haciendo. La gloria al Señor, la gloria al Señor, la gloria al Señor. De una manera tan preciosa. Y entonces en su canción comienza a presentarnos todo lo que el Señor había hecho. ¿Cómo no te voy a alabar, Señor, si mis enemigos fueron vueltos atrás? Si perecieron delante de ti, si has hecho mi juicio y mi causa y sentaste en silla juzgando justicia, ¿cómo no te voy a alabar si reprendiste gente, si destruiste al malo, si raíste el nombre de ellos para siempre? ¿Cómo no te voy a alabar si mis enemigos fueron acabados para siempre? Su memoria pereció con ellos, mas Jehová permanece para siempre. ¿Se da cuenta la manera en que el Espíritu de Dios, como un fuego, amados hermanos, nos lleva a exaltar la majestad, la gloria y el poderío de Cristo el Señor? ¿Ha usted apagado esas velitas mágicas en un cumpleaños y las apaga y qué pasa? Y se vuelven a prender. Y las apaga y qué pasa? Y se vuelven a prender. Pues así es el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas en esta vida que quisieran apagar ese fuego, amados hermanos. Pero ahí está la gloria de Dios. Ahí estaba el salmista. Dice: Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, y juzgará el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. ¿Se da cuenta? Toda la gloria, ¿a quién? A Jehová. Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y aquí estamos. ¿Cuándo nos desamparó? Y en nuestra alabanza podemos nosotros, amados hermanos, expresarla como dice aquí: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Él es digno de gloria, Él es digno de gloria, Él es digno de nuestra alabanza. Y es el Espíritu de Dios que nos lleva a reconocerlo a Él y a exaltarlo a Él. ¡Qué glorioso!
Así como Cristo en su ministerio terrenal glorificó al Padre, y ahora que Cristo ha sido exaltado al lugar más alto, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a exaltar a Cristo, al que fue exaltado, al que está en su trono, y le damos gloria al Señor. Se da cuenta qué glorioso, qué hermoso. Por eso decimos: dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios. El Salmo 95 dice así, póngase de pie, amados hermanos. Salmo 95, leemos la palabra, dice la Escritura, Salmo 95. Aquí vemos una exhortación del salmista, amados hermanos. Una exhortación a la adoración, y dice la Escritura, vamos a leerlo, dice así, leamos Salmo 95, 1 al 9, venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud, lleguémonos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suya también la mar, pues él la hizo y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios, como David en su exhortación a la adoración. Así, amados hermanos, directamente. Y entonces habla y dice, lo que nos presenta el apóstol Pablo, y tomando de este salmo, si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Y otra vez el reconocimiento, ¿a quién? Al Señor. A Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a quién, a la roca de nuestra salud. Esa roca, usted y yo sabemos, esa roca es Cristo, esa roca es Cristo, esa roca es Cristo, y está con nosotros por medio de su Espíritu. Y los exhorta, amados hermanos, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Así, ovejas de su mano. Cuánta inspiración de Dios por el Espíritu Santo a su siervo. Y aquí quedó plasmado, y tiene, amados hermanos, la inspiración ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros lo leemos, nada más el hecho de leerlo, amados hermanos, es una bendición muy grande. Una bendición gloriosa, así. Entonces, amados hermanos, se da cuenta la bendición tan grande y gloriosa que es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Así, cuando nosotros oramos su palabra, cuando nosotros alabamos su palabra, su santo nombre, que Cristo sea exaltado por el Espíritu de Dios.
cuando nosotros hablamos su palabra, pues que sea su palabra. Que sea su palabra. Dice el himno 6, al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo. ¿Y a quién le cantamos? Pues al Rey. ¿A quién adoramos? Al Rey que vive para siempre. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por el Espíritu Santo de Dios. Lo hacemos por el Espíritu de Dios. Y le cantamos a Él, amados hermanos, y le damos gloria, pues cantamos y oramos y nos dejamos en las manos del Señor. Himno 6, demos gloria al Señor. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. En mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó. Lo aquí, allá en lontananza. Al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo, nuestro bendito Salvador, nos acercamos ante ti dándote gracias. Muchas gracias, Señor amado, porque tenemos la dicha de acercarnos a ti, Padre de misericordia, por la guía de tu Espíritu glorioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado, por guiarnos. Muchas gracias, Señor, por alumbrarnos, por dirigirnos. Muchas gracias, Señor amado, porque nos guías, Señor, a darte gloria. Nos guías a reconocerte, a exaltarte, a proclamar, Señor amado, tu gloria. Gracias, Padre bendito, por tu grande amor y tu grande misericordia. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Toma nuestra vida en tus manos y guíanos siempre, Señor, guíanos, Padre bendito, guíanos a reconocer la grandeza de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu glorioso que pusiste en nosotros desde el día que creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Muchas gracias, y somos guiados por Él, somos alumbrados, somos dirigidos para proclamar tu gloria, Señor. Muchas gracias. En tus manos preciosas nos dejamos, nos abandonamos, Señor, sabiendo que tú haces más y que sigues obrando en nuestra vida y que sigues obrando en cada corazón. Te doy muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia para con todos nosotros. En tus manos nos dejamos
En tus manos, Señor amado, nos abandonamos sabiendo que haces más. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Despídenos ahora en paz y que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todo, ahora y siempre. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay libertad para dar gracias a Dios, para salir como cada uno lo sienta. Y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Nos vemos el día de mañana con la ayuda de Dios, y Dios nos presta vida. Dios les bendiga, Dios les guarde.